Muy buenas noches. Siguen las encuestas de intención de voto y por lo publicado en diferentes medios como OK Diario, la suma del Partido Popular y de Vox supera con creces la mayoría absoluta. Parece que la campaña de desprestigio del gobierno social comunista de Pedro Sánchez contra los partidos de la derecha no está teniendo mucho resultado o muchos efectos en el electorado. Lo debatiremos esta noche. Otro de los temas que vamos a someter a su análisis también es esa propuesta del Partido Socialista de desalojar a los ocupas en 48 horas. Bueno, pues tiene letra pequeña. En primer lugar, una de las pistas que ya les adelantamos es que de esta reforma legal que ha propuesto el Partido Socialista, el 70% de los casos de ocupación, con esa ley o esa reforma legal, quedaría sin poder aplicarse, lo cual tiene letra pequeña, pero hay más cosas que les iremos desgranando más adelante a lo largo del programa. Y también otro tema políticamente incorrecto, pero estadísticamente cierto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, datos, por tanto, oficiales del Gobierno de la Nación. ¿Saben que la población extranjera supone el 46% de los delitos de agresión sexual, mientras que esa misma población extranjera es solamente el 11% del total? Es políticamente incorrecto, pero estadísticamente perfecto según los datos del INE o según la realidad que figura en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística. Y por último, también analizaremos cómo la Comunidad de Madrid es la autonomía con menor deuda de todas las de régimen común, de las 15 autonomías de régimen común, y la que más ha reducido su deuda pública en el segundo trimestre de 2021. Todos estos asuntos del análisis de la actualidad de la jornada ya saben que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también pueden vernos desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Y para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y también www.distritotv.es. También, en cualquier caso, nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también, como no, en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del número de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673, 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", le mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, por ejemplo, para los dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV buscando el menú Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y otra de las recomendaciones que queremos hacerles antes de entrar en materia, pues a nivel literario, el próximo 4 de octubre se presenta a las 8 en el Real Casino de Madrid, en la calle Alcalá 15, Jesús Ángel Rojo, presentará su nuevo libro Cuando éramos invencibles 2, los dueños del mundo. Descubra cómo España ha sido la única nación que ha descubierto 3 continentes. Para reservar su invitación pueden llamar al 91-371-9167, 91-371-19167. Les esperamos. Y hecha esta recomendación, pues no me queda ya más que presentar a la mesa que hoy nos acompaña para analizar la actualidad del día. Doña Ana Velasco, secretaria institucional de Vox, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias a vosotros, César. Carlos Lacaci, abogado, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, César. Y también está con nosotros Ángel Ramos, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Don Ángel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias a vosotros. Pues hechas las presentaciones y sabiendo quiénes nos van a acompañar esta noche, no me queda más ya que introducir el primer tema de la noche, y es que Moncloa no ha conseguido desactivar la batalla fiscal con la propuesta que improvisó la semana pasada para contener la presión del Partido Popular y de sus comunidades autónomas. Alberto Núñez Feijóo ve en la reforma del Gobierno el marco perfecto para ponerse al frente de una campaña nacional que tiene por objetivo reclutar a la clase media española y agitarla contra el Gobierno de coalición social comunista. Esta semana, Alberto Núñez Feijóo tiene previsto viajar a Extremadura y Cantabria, y la semana pasada visitó Galicia y Baleares. Y al líder popular, además, le preparan un apretado calendario de viajes por todas las comunidades con un programa de gobierno que disputa a Pedro Sánchez el lema de la clase media y trabajadora, un escudo en el que el presidente del gobierno lleva buscando refugio desde hace meses frente al desgaste de las encuestas. Para analizar esta estrategia electoral del Partido Popular, que publica este lunes el diario La Razón, tenemos con nosotros a su director de publicaciones, don José Antonio Vera. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, don José Antonio. Hola, sí. ¿Me escucha?
Sí, sí. Muy buenas noches, es que no lo escuchaba yo, discúlpeme. Bueno, queríamos comentar con usted esta estrategia del Partido Popular de dirigirse a las clases medias por la política fiscal del Partido Socialista y quería preguntarle, en su opinión, ¿hasta qué nivel puede llegar el descontento en la clase media por la política fiscal de Pedro Sánchez, habida cuenta de que no hace más que sufrir continuas subidas impositivas? Pues hombre, yo creo que es evidente, ¿no? No puede ser que al final se hagan políticas de todo tipo, pero siempre se margine a la clase media, que es la clase mayoritaria. Habría que definir en qué estratos salariales se pueden clasificar, pero bueno, ya sabe usted que aquí hay alguna pequeña discrepancia, porque en el PP estaban hablando desde 40.000 euros para abajo y, sin embargo, el señor presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Ximo Puig, pues considera que es de 60.000 para abajo, ¿no? O sea que ni siquiera los socialistas están muy de acuerdo con esta cuestión. Pero es evidente que en todas las medidas fiscales que se están adoptando, que son por otra parte lógicas, porque con el incremento tan brutal que se está produciendo en el índice de precios al consumo y en la inflación, pues al final evidentemente estamos todos los ciudadanos perdiendo mucho dinero y por tanto es lógico que en materia impositiva, que el gobierno está ahora mismo recibiendo unas cantidades que son brutalmente grandes, ya están por encima de 20.000 millones y se calcula que a final de año serán unos 30.000 millones de ingresos extraordinarios como consecuencia de esta alta inflación. Bueno, pues que esto se repercuta, por supuesto, mucho más en aquellas personas que tienen unos ingresos menores, pero también en las personas que son la mayoría, que se consideran de clase media y que efectivamente no están teniendo ningún tipo de repercusión de ajuste impositivo, sino todo lo contrario, están perdiendo poder adquisitivo porque sus salarios o están congelados o son menores o en algún caso suben pero mínimamente, y después a la hora de la verdad pues tienen que pagar mucho más por todo lo que consumes, todo lo que tienes alrededor, desde la luz, la energía, pero también los productos más básicos. Por tanto, es lógico que el Partido Popular se quiera centrar su iniciativa en ese porcentaje, que es un porcentaje muy mayoritario, y acercarse dentro de esta gira que está preparando y que está haciendo ya Alberto Núñez Feijóo por toda España, para entrar en contacto con todas estas personas que, como digo, son mayoría y a las que pues el presidente del Partido Popular tiene interés en trasladar cuál es la propuesta de su partido con relación a todo esto que estamos hablando. Y en su opinión, ¿qué mensaje debería trasladar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en materia de impuestos para convencer a la clase media ante la situación fiscal actual? Bueno, a mí me parece que el mensaje que está trasladando en este momento el Partido Popular es un mensaje acertado y que es coincidente con lo que se está haciendo en otros países también de nuestro entorno, en el sentido de que si sube mucho la inflación, sube una barbaridad la recaudación, pues lo que tiene que hacer el Estado, aparte, es correcto que el Estado diga que las empresas contribuyan mucho más en la financiación de los gastos del Estado en un momento como este. De acuerdo, que las energéticas y los bancos, si se quiere, que paguen más. Pero quien tiene que pagar más de todas, porque está ingresando muchísimo más, por tanto, está teniendo unos ingresos extraordinarios que son absolutamente extraordinarios y excesivos, es desde luego el Estado. Y este esfuerzo que están haciendo las autonomías, pues sin embargo el Estado a nivel central pues no lo está haciendo. Lo está haciendo el País Vasco con la deflactación del IRPF y se está haciendo en las comunidades del PP y algunas del PSOE que se quieren sumar. Pero hay que reconocer y recordar una cosa, que el tramo impositivo que gestionan las autonomías es prácticamente ridículo, es algo simbólico y por tanto eso lo van a ver, o lo vamos a ver los ciudadanos de una forma muy, muy, muy pequeña en lo que son nuestras declaraciones impositivas de la renta, etcétera, cuando llegue el mes de junio, como todos los años. Por tanto, quien se tendría que en este caso mojar es el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, y yo creo que el señor Núñez Feijóo ha emprendido un planteamiento cara a los ciudadanos que me parece muy correcto, porque lo que está pidiendo es que, como las subidas en el IPC
y los precios son generales y para todos, que en determinados ámbitos esas bajadas impositivas a través del IVA, impuestos indirectos o a través de la deflactación del IRPF puedan llegar también a la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Cree usted que el mensaje que lanza la izquierda machaconamente de que el Partido Popular solo pide rebajar impuestos a los ricos, eso está calando entre el electorado en general o solamente entre la gente de izquierdas en particular? Bueno, yo creo que puede calar en determinado tipo de votantes del Partido Socialista, ¿no?, que están muy predispuestos a esa iniciativa, pero usted sabe, como sé yo y como sabe la mayor parte de la gente que tiene una cierta información, que al final los ricos de verdad, que al principio iban a ser el 1% y luego se ha quedado en el 0,1%, es decir, que ya no sabemos tampoco quiénes son los ricos de verdad, cuánto tienen que contribuir, etcétera. Pero los ricos de verdad tienen mil maneras de hacer sus declaraciones, porque tienen unas asesorías muy potentes y porque al final lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y bueno, contribuyen pues en la medida en que ellos consideran que tienen que contribuir. Lo que está ocurriendo también con todo esto, que yo creo que tiene un efecto muy negativo, es que al final, cuando en España se traslada la idea de que aquellas personas que son ricos, que en ocasiones tampoco son tan ricos, pero que sí que pueden hacer determinadas inversiones, van a ser, entre comillas, pues muy vigilados, controlados o, si se quiere, perseguidos por parte de la hacienda pública, pues esta gente, que a lo mejor algunos son de fuera, desde luego lo que no van a hacer es venirse a España a cotizar, venirse a España a invertir. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido, porque no nos engañemos, el que invierte lo que quiere también es tener un beneficio y no tener que estar siendo pues atosigado con impuestos que considera que pueden ser excesivos. En ese sentido, pues basta recordar que hay muchísimas personas que en este momento, por ejemplo, se están yendo a vivir y, por tanto, también desde el punto de vista fiscal a nuestro vecino país, que es Portugal, porque tiene una imposición que es más suave en determinados ámbitos. Y creo que eso pues está muy bien como para venderlo ante determinado tipo de ciudadanía, pero que es un discurso que no es real. Y porque además las medidas que se tomaron el otro día, contrariamente a lo que se decía, que iba a afectar pues a las personas que tenían menos ingresos, por ejemplo, también es falso que afectara de una manera positiva, por ejemplo, a los mileuristas, que no están contemplados dentro de estas medidas. Los mileuristas no tienen que hacer declaración, por tanto están por debajo de los 20.000 euros y por tanto no van a ser absolutamente beneficiados en ninguna de las medidas que ha adoptado el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria cara a este planteamiento de rebaja fiscal que se ha producido. Van a tener que seguir sin hacer la declaración, efectivamente, pero pagando todas aquellas subidas en los productos básicos y en la energía que les están afectando de una forma pues que en ocasiones a la que no pueden hacer frente. Uh-huh. Y ya por último, don José Antonio, que no quiero abusar más de su tiempo. Como sabe, recientemente la izquierda ha aprobado en el Congreso una subida de sueldo de los diputados del 3,5% con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Eso ha provocado un incendio en las redes sociales, ha provocado muchísimo debate, pero en su opinión, ¿usted cree que eso también se traslada a la sociedad en general o es el típico debate de redes sociales que no pasa de ahí? No, yo creo que sí que llega a la sociedad, porque ahora mismo las redes, la inmensa mayoría de las personas pues están enganchadas o tienen algún tipo de interactuación a través de las redes sociales y por tanto todo esto llega. Y llega en un momento en el que hay personas en las que pierden su puesto de trabajo, otras en las que tienen el salario congelado. En algunas empresas, como los datos de facturación y como los datos de actividad económica no eran buenos, pues han tenido que resolver que había un ajuste y que había incluso pues unos salarios congelados, por lo menos hasta que pasara la crisis. En la mayor parte de los casos, pues los salarios se han subido un 1, un 2% y 3% es ya una auténtica excepción. Por tanto, esto tampoco lo deberían haber hecho los políticos y me parece que es una broma de mal gusto en un momento como el actual. Es decir, ahora lo que tenían que haber hecho los políticos es decir, dadas las circunstancias que vive la mayor parte de nuestros conciudadanos y nuestros electores y votantes, lo que hacemos es
que damos ejemplo y nosotros no nos subimos el sueldo. Ya sabemos que no lo van a hacer, no lo han hecho y me parece que eso tiene una repercusión nuevamente contraria para la clase política, que efectivamente ya sabemos que no tiene muy buena imagen en nuestro país, por desgracia. Pues no le robamos más tiempo, don José Antonio Vera, director de publicaciones del diario La Razón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muy buenas noches, César. Gracias, don José Antonio. Bueno, pues este debate fiscal que está tan en boga en la agenda política y que todos los políticos andan haciendo declaraciones, ¿cómo se articula? En los presupuestos generales del Estado. Hoy mismo, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado que el anteproyecto de presupuestos se va a enviar a las Cortes en breve. Lo que no ha querido aclarar es si va a haber un apoyo a las cuentas públicas donde figura esa subida de impuestos o no lo va a haber. Vean. Estamos ultimando los detalles con un compromiso muy claro, como decía en el día de ayer, es que este Gobierno está comprometido con la estabilidad política, con la estabilidad económica de nuestro país y, por tanto, como ha ocurrido en los dos ejercicios anteriores, estamos trabajando para tener presupuestos en tiempo y en forma. Los presupuestos van a entrar en vigor el 1 de enero, que el Gobierno va a trabajar para eso. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue ejerciendo ese papel de defensa del bolsillo del contribuyente y ha vuelto a reiterar al Gobierno que deje a la gente vivir en paz y que deje de subir impuestos. No es una guerra fiscal entre comunidades autónomas, sino es una guerra contra el impuesto masivo que el Gobierno de Sánchez nos impone una y otra vez, y especialmente todas las comunidades socialistas que consideran que tiene que ser el contribuyente con su bolsillo el que lo paga todo. Esto es lo único que está pasando con la batalla fiscal. Baja tú los impuestos y deja a la gente vivir en paz. La izquierda siempre hace el debate de la subida de impuestos argumentando que es para sanidad y educación, omitiendo que hay una enorme bolsa de despilfarro y de gasto político que se podría ahorrar. ¿No, Ana? Evidentemente, por supuesto que sí. Los impuestos son necesarios, eso no lo discute nadie, pero deberían ser lo más bajos posible porque el dinero siempre lo gasta mejor el que lo gana con el sudor de su frente que el que lo recibe y que, como dijo aquella ministra, el dinero público no es de nadie. Y efectivamente, el dinero público en muchísimas ocasiones, lo vemos en las noticias constantemente, se malgasta. Por lo tanto, hay que ser muy rigurosos con el uso que se hace de ese dinero y dejar que sea aquel que lo gana con su esfuerzo el que lo gaste y lo invierta muchas veces en inversión productiva. Por ejemplo, las empresas, cuando tienen beneficios, normalmente los reinvierten. Por lo tanto, y así generan empleo y generan riqueza para el país. Es mucho mejor que se fomente pues los mecenazgos o cualquier otra fórmula por la cual sea la propia sociedad la que gaste ese dinero que la administración. Yo es lo que creo. Y por otra parte, me parece que hay que huir de la demagogia, hay que huir de la propaganda, hay que dejar de criminalizar a los ricos. O sea, si los ricos son ricos, por algo será. A lo mejor es porque han trabajado mucho para ser ricos. Y normalmente esa riqueza que ellos tienen también supone puestos de trabajo, creación de empleos, de empresas y, bueno, me parece a mí que ojalá hubiera muchísimos más ricos en España y ojalá combatiéramos la pobreza en lugar de combatir la riqueza. Carlos. Bueno, bastante de acuerdo con las cuestiones que plantea Ana. Miren, lo de la guerra fiscal es una cosa que me chirría conceptualmente hablando, para empezar. En España todo lo que parece es que cualquier cuestión que se plantea tiene que acabar en guerra. Aunque sea un eufemismo, pero yo no hablaría de guerra, hablaría si acaso de adaptar lo que son los ingresos y los gastos de cualquier comunidad autónoma a la realidad social que se requiera. Actualmente ya va de largo, desde la pandemia, incluso antes de la pandemia, en España
estábamos asistiendo a dificultades serias para llegar a final de mes de muchos autónomos, de muchas pymes, de muchos trabajadores, de muchas familias, en definitiva. Llega la pandemia y esto, lógicamente, se agudiza mucho más. En épocas de crisis, en épocas donde la gente está asfixiada y no llega a final de mes, no le puedes poner o no le deberías de poner una imposición fiscal como la que pretenden hacer algunas comunidades autónomas. Porque si se hace, ya no estamos diciendo que suavicemos esta política confiscatoria que tiene el Estado o este gobierno que nos quiere freír a impuestos y una vez que nos ha frito a impuestos quiere seguir poniendo más alta la temperatura para acabar de dejarnos sin dinero en los bolsillos y por tanto no poder consumir y por tanto no poder generar más riqueza ni empleos por fin, ¿no? Pero es que ahora ya es una cuestión de necesidad, don César. Ahora ya no se trata de si dejamos más o menos en el bolsillo de los españoles. Es que hay muchos españoles que si les esquilmas lo poco que le ha quedado en los bolsillos, directamente tienen que cerrar, si son autónomos, sus comercios, tienen que directamente pues despedir, si estamos hablando de una pequeña y mediana empresa que está empleando a 2 o 3 trabajadores, o familias que directamente no lleguen a final de mes. Por tanto, guerra fiscal no me gusta la palabra, pero si vamos a hablar de competencia fiscal entre comunidades autónomas, pues miren, tiene un ejemplo muy claro aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha hecho posible, ha puesto encima de la mesa que bajando impuestos o con una presión fiscal más suave que la que se pretende a nivel estatal o de otras comunidades autónomas, se recaude más. Y la razón es muy clara, y lo ha apuntado Ana. Si dejas más posibilidad de más dinero en los bolsillos de los españoles, como he dicho antes, hay más riqueza porque se consume más, porque hay más empleo, más capacidad para emplear a personas, etcétera, etcétera. Y por tanto, generas más impuestos. Por tanto, si este escaparate de Madrid está funcionando, ¿por qué no se va a traspasar a otras comunidades autónomas? De hecho, hay varones del Partido Socialista que ya se han apuntado a ello. Lo malo es que se han apuntado demasiado tarde, cuando el barco del Partido Socialista entra demasiado agua, cuando el barco está casi a pique y ahora saltan por la borda o se pretenden sujetar copiando medidas que lógicamente eran viables. Ángel. A ver, como decía Ana, pagar impuestos es necesario, eso es evidente, pero lo que no es normal es que en una situación como la que estamos viviendo el Gobierno se plantee subir los impuestos. Es decir, mientras toda la Unión Europea está bajando impuestos en mayor o menor medida, que es lo lógico ante una situación como la que estamos sufriendo como consecuencia de la crisis energética y de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, lo que no es normal es que el Gobierno suba los impuestos en 3.000 millones de euros a los españoles. No es normal. Pero es que además lo hace, se ve obligado a presentar este proyecto, esta amalgama de iniciativas que ha presentado para bajar los impuestos supuestamente a las clases más desfavorecidas, forzado, como decía Carlos, por sus propios varones socialistas, que ya son los que se le están revelando al propio Pedro Sánchez, pero que lo que hace es dejar fuera prácticamente al 80% de los contribuyentes de España dentro de esas medidas. La clase media, que es la que genera empleo, que es la que genera riqueza, que es la que genera actividad económica, la deja abandonada. Cuando estamos pagando más, se ha pagado ya por motivos de la inflación más de 27.000 millones de euros de más. Y aún así, aun teniendo esa recaudación de más de 27.000 millones de euros, el Gobierno lo que está haciendo es subir la deuda. O sea, ni siquiera está sabiendo gestionar. Porque aquí se habla mucho, la izquierda habla mucho del debate de subir impuestos a los ricos, de bajar impuestos, que si bajamos los impuestos a los servicios públicos, hacía referencia al principio. Claro, nadie habla de la gestión. Madrid tiene los mejores servicios públicos. En todos los estudios que se presentan, la sanidad madrileña es la mejor de España y de las mejores de Europa. Madrid tiene el mejor sistema educativo de España. Madrid tiene el mejor transporte público de España. Y Madrid tiene los impuestos más bajos de España. No se trata la dicotomía de subir impuestos para mejorar servicios. Se trata de gestionar bien los impuestos. Entonces, con una recaudación de más de 27.000 millones de euros, no puedes aumentar la deuda como la está aumentando y el déficit como está aumentando. Eso significa que no está gestionando bien. Entonces, el problema es que mientras que nosotros con nuestro proyecto sí que estamos demostrando que se puede bajar impuestos y se puede gobernar bien y se puede tener unos servicios públicos de calidad,
Lo que hace el señor Sánchez es justo todo lo contrario. Además, este proyecto que ha presentado de rebaja de impuestos lo que hace es que en ningún caso, ni siquiera a esas personas supuestamente las más desfavorecidas, les baja los impuestos este año. O sea, la rebaja va a ser cero. O sea, es para el año 23 y siguientes. O sea, este año, que es cuando más se necesita, que es cuando estamos en la situación que estamos, cuando tenemos la inflación por encima del 10%, este año la rebaja va a ser cero en la práctica. O sea, no se está haciendo absolutamente nada, ni siquiera eso. Al margen de las clases medias, que son los grandes olvidados, como decíamos al principio, ni siquiera a las personas más desfavorecidas no ayudan, como decíamos, a las clases medias. No se baja, que ya lo hemos propuesto muchas veces, el IVA de los productos básicos, bajarlo del 10 al 4%, que es necesario, que es inmediato. Eso es una acción que tiene una repercusión inmediata al día siguiente. No lo quieren hacer. Se negaron a bajar el IVA de los carburantes y del gas al 5% cuando se lo propusimos en abril y hasta el mes pasado no lo hicieron. Esperemos que con esto también rectifiquen y ahora lo hagan y lo asuman. Don Ángel, quería preguntarle, porque la Comunidad de Madrid lleva ya casi 2 décadas bajando impuestos ininterrumpidamente con los diferentes gobiernos del Partido Popular. Y este nuevo impuesto que llama Pedro Sánchez a la solidaridad, que no es más que recuperar de forma encubierta el impuesto de patrimonio por la puerta de atrás. Yo quería preguntarle, desde la Asamblea de Madrid en general y desde su grupo parlamentario en particular, teniendo en cuenta el esfuerzo que se hace por bajar impuestos y por aquilatar la administración pública, ¿no se les queda un poco de desazón de ver cómo lo que rebaja de impuestos la Comunidad de Madrid por un lado se lo va a trincar Pedro Sánchez por otro? Evidentemente. De todas formas, nosotros lo que ya ha dicho la presidenta, y en eso sí que estamos, es que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, todas las herramientas y todas las medidas que podamos hacer de forma legal para evitar que eso ocurra. O sea, no podemos aceptarlo, porque al final lo que estamos haciendo es perjudicar a gente que tiene un patrimonio que es un impuesto que no existe en toda Europa. O sea, que es un impuesto que no existe, que en España se ha inventado la izquierda porque además ellos tienen el mantra de que en Madrid hemos regalado 900 millones de euros a los ricos. No es cierto, si se está recaudando más que nunca. Es que tengo entendido que ese impuesto de solidaridad, mal llamado por el gobierno socialcomunista de Sánchez, podría llegar a suponer que 13.000 potenciales contribuyentes que tendrían que pagarlo podrían irse de Madrid a otra parte de fuera de España y se perdería una recaudación de casi 6.000 millones de euros, ¿no? Efectivamente. O sea, el problema es ese. O sea, se ha demostrado por activa y por pasiva que reducir impuestos, que generar actividad económica, que generar riqueza, al final la recaudación aumenta. Y al final el problema, como insisto, aparte de que la recaudación aumenta, el problema es de gestión. Si tú necesitas una recaudación para gestionar, pero tenemos los mejores servicios públicos de toda España, con lo cual estamos demostrando que se puede gestionar mucho mejor, que es lo que no hace el Gobierno de España en ningún caso. Hace justo lo contrario, y creo que luego hay algunos temas en donde lo podremos ver. Entonces, ese es el verdadero quid de la cuestión, que es el que la izquierda, que lógicamente no quiere poner encima de la mesa, porque sabe que ahí no tienen absolutamente ningún argumento que defender. No, yo quería matizar un momento desde el punto de vista jurídico esta parte que le ha comentado César. Vamos a ver, el hecho de que ahora se quiera poner la palabra impuesto a solidaridad, o se llame como se llame, pero en definitiva es un impuesto al patrimonio desde el Estado a la comunidad autónoma, en este caso a Madrid, desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, puede ser inconstitucional, puesto que es efectivamente una injerencia en la competencia que está prevista, en este caso a nivel fiscal, para la comunidad autónoma de que se trate, que aquí estamos hablando de Madrid. Por tanto, esa cuestión que yo espero que los grupos de la oposición, no solo el Partido Popular, sino otros de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues interpongan, creo que va a tener un recorrido jurídico que puede prosperar. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también matizar que en el avance que ha puesto de este tema, se referían también al hecho de que los políticos, los diferentes grupos políticos, no hayan llegado a un acuerdo para bajarse el sueldo, ¿no? Pues mire, con esto no nos vamos a hacer más ricos los españoles, no vamos a vivir mejor, pero claro que es un gesto de la gestión precisamente que estaban ahora comentando. Ya no solo es recaudar menos para que no haya esa presión fiscal confiscatoria en manos de la gente, sino que el hecho donde se gaste esos impuestos que se recaudan es importante. Y el gesto de que los políticos efectivamente se aprieten el cinturón en momentos como este, pues claro que al ciudadano de a pie, a todos los ciudadanos, pues bueno, aplaudirían esa medida y de lo contrario, pues la afean, ¿no?
Pues tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero estaba yo pensando que esto del impuesto a la solidaridad, a fin de cuentas un impuesto es algo obligatorio y la solidaridad es algo voluntario, como todo el mundo puede comprender. Pero la izquierda le pone bonitos nombres a las cosas, ¿no? Es como si a algún descerebrado se le ocurriese llamar sexo espontáneo a la violación. No sé, de una cosa que es voluntaria nunca se puede imponer. En fin, la semántica de la izquierda que siempre le pone bonitos nombres a las cosas. Hacemos una pausa de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Ya estamos de vuelta a esa pausa publicitaria, pero antes de entrar a analizar más temas, una de nuestras recomendaciones, porque el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar al lado del mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra Hotel Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y hecha esta recomendación, seguimos analizando la actualidad del día. Era uno de los temas que les comentábamos en la introducción del programa. ¿Saben ustedes que la propuesta del Partido Socialista de desalojar a los ocupas en 48 horas tiene trampa? Pues el reciente anuncio del Gobierno ha sido muy bien recibido. Sin embargo, la ley se refiere únicamente a los casos de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles. Es decir, que sigue dejando fuera a los inquiocupas. Ya saben, esos presuntos inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda, convirtiéndose así en ocupas de facto. Hoy por hoy, y tal y como denuncian las asociaciones de víctimas, son los que mayores problemas están ocasionando en nuestro país. En total, con la reforma prevista por el Partido Socialista, el 70% de casos de ocupación no podría tener respuesta legal. Para analizar este tema más detenidamente tenemos con nosotros a Sandra León, periodista de Libertad Digital. Doña Sandra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Primera pregunta que le quería trasladar, porque publicaba usted en Libertad Digital una crónica resumiendo todas esas trampas de la propuesta del Partido Socialista sobre la ocupación. ¿Cuántas son en total? Hombre, pues unas cuantas, ¿no? Pero así a bote pronto, 3 cuanto menos, ¿no? En primer lugar, porque como bien decías, deja de lado la inquiocupación. El propio Partido Socialista reconoce que esta medida solamente sirve para los casos de allanamiento de morada y de usurpación, pero no para los de inquiocupación, que es el fenómeno que más está creciendo en los últimos años. Es esa modalidad en la que hay un inquilino que de repente de un día para otro deja de pagar, pero se niega a abandonar la vivienda, convirtiéndose así en un ocupa de facto. ¿Qué es lo que sucede? Que
que esto penalmente no se considera como tal porque se considera un incumplimiento de contrato y por tanto va por la vía de lo contencioso administrativo. Con lo cual, insisto, esta modalidad, que es la mayoritaria en estos momentos en España, pues se queda al margen de la medida que plantea el Partido Socialista. Pero incluso si nos ceñimos a los dos supuestos que plantea el Partido Socialista, el allanamiento de morada y la usurpación, es decir, al ocupa de patada en la puerta, tampoco va a servir de nada. Y no sirve de nada por una razón muy sencilla, y es que el Partido Socialista incluye una salvedad precisamente para tranquilizar a sus socios de Podemos, que como todos sabemos defienden claramente a los ocupas. Es más, les hemos visto en infinidad de ocasiones en desalojos defendiendo precisamente a los delincuentes. Y esa salvedad es que esto no va a afectar a personas vulnerables. Claro, ¿qué se considera persona vulnerable? Pues para empezar, si en la casa en cuestión hay un menor, ya no se les puede desalojar en 48 horas. Pero es que además hay otras casuísticas, ¿no? Claro, lo que nos dice la policía es, nosotros cuando llegamos lo que vemos es que en la inmensa mayoría de los casos las personas que cometen este tipo de delitos, por lo general, trabajan en negro, con lo cual sobre el papel al menos pueden ser consideradas personas vulnerables, a pesar de que a lo mejor ganan el triple que tú y que yo, pero como trabajan en negro no lo puedes demostrar, con lo cual son personas vulnerables. Claro, ¿quién decide esto? ¿Quién decide quién es esa persona vulnerable y en base a qué? Bueno, pues lo tiene que decidir el juez y para ello pide un informe a servicios sociales. ¿Qué es lo que sucede? Que como nos dicen todos los abogados que se dedican a este tipo de casos, hay un colapso absoluto de los servicios sociales, con lo cual esto de 48 horas ya de por sí nos vamos olvidando. Pero es que incluso el mismo procedimiento que tienen los servicios sociales hace imposible que sea tan rápido. Porque esto funciona de la siguiente forma, ¿no? El juez dice, servicios sociales, por favor, investiguen este caso. Servicios sociales llama o se pone en contacto con los ocupas, va a la vivienda y les dice, miren, tienen que presentarme la documentación. Pues, por ejemplo, las nóminas, la declaración de la renta, lo que tengan. Tienen que recibir la documentación, analizarla, uy, me falta este papel, venga, vuelta otra vez a empezar, envíemela. Y una vez que ya tiene todo, redacta un informe. Cuando tiene ese informe, manda el informe al juez y el juez tiene que decidir. Todo esto es imposible que se haga en 48 horas, con lo cual, como suele pasar con estas medidas, la música suena muy bien, pero al final la letra lo que demuestra es que no sirve para nada. Y no sirve para nada porque, una vez más, no se escucha a las verdaderas víctimas y a quienes realmente lidian con este tipo de situaciones, que son los policías. Doña Sandra, como usted sabrá, esto de no poder desalojar ocupas de una vivienda si no tienen alternativa habitacional, esto se empezó a hacer en Venezuela y el resultado de facto fue que si las personas no tenían o decían no tener dónde ir, era virtualmente imposible echarles de la casa que no era de su propiedad. Ese modelo, por lo que vemos, se está implantando aquí en España. Pero esto de personas vulnerables, entonces, ¿qué posibilidad hay de poderlos echar real? Porque supone de facto que quien ocupa una casa alega vulnerabilidad y ahí se queda ad eternum, ¿o esto cómo va? Pues es un problema muy grave. Ahora mismo hay un decreto en vigor que se aprobó a raíz del estado de alarma y que sigue en vigor, es decir, ya nos estamos olvidando de la pandemia, pero este decreto sigue en vigor, que impide echar a las personas vulnerables hasta que decaiga ese decreto. Como sigue ahí, pues de momento quien está pagando todo esto son los propietarios, ¿no?, que siguen sin poder echar a los ocupas. Pero hay otra cosa muy importante detrás de todo este asunto y es lo de la alternativa habitacional a lo que tú te referías, ¿no? Claro, el problema de que no haya alternativa habitacional no es de los propietarios. Lo que no se puede es querer hacer una acción social pero que la pague otro, ¿no? Si tú como gobierno decides que no vas a echar a las personas vulnerables, tendrás que poner soluciones, bien sea vivienda social o bien sea un hotel de manera transitoria, ¿no? Aquí hemos visto en España que, por ejemplo, cuando ocurrió la crisis migratoria de Canarias, se alojó a los inmigrantes en hoteles. Bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer tú como gobierno, si decides, insisto, que no se puede echar a personas vulnerables a la calle a pesar de que estén cometiendo un delito, es poner alguna solución. ¿Que no tienes vivienda social? Tendrás que pagar hoteles, tendrás que poner albergues a su disposición u otro tipo de alojamientos que formen parte de la red del Estado. Pero lo que no puedes hacer, insisto, es hacer que sean los propietarios los que paguen el gasto que tú estás ocasionando, ¿no? Porque además no solamente estamos hablando de unos propietarios que están atados de pies y manos, que no pueden ganar nada a su vivienda ni alquilándola ni vendiéndola, sino que es que además tienen que pagar los suministros de los ocupas. Para empezar, porque no pueden cortarles la luz, por ejemplo, porque se considera o se puede considerar un delito de coacción. Pero para seguir, porque además, si esos suministros están a tu nombre, a quien pueden meter en una lista de morosos es a ti. Con lo cual, al final, están haciendo meterse a las víctimas en una espiral tremenda
tremenda y de hecho lo que deberían pensar es a dónde les está llevando. Estamos viendo a personas, y nosotros hemos hablado en Libertad Digital con muchísimas víctimas, que no solo están en la ruina económica, sino que además están pasando serios problemas de salud, porque al final esto te acaba afectando psicológicamente, ¿no? Y estamos hablando con gente que tiene realmente problemas de depresión, de ansiedad y que está tomando pastillas porque no puede vivir así, porque no duerme, gente que no duerme por las noches. Y esto es un problema real. Entonces, antes de legislar, lo que hay es que sentarse a hablar con todas las partes, ¿no? Y creo que aquí, en este caso, estamos confundiendo quiénes son las verdaderas víctimas. Doña Sandra, cuando conocimos la música de esa propuesta del Partido Socialista de desalojar a los ocupas en 48 horas, a todo el mundo nos pareció sonar bien. Ahora que vamos viendo cómo es la letra, evidentemente, supongo que las asociaciones de defensa de propietarios con las que usted ha hablado no estarán nada contentas, por decirlo muy educadamente, ¿no? Se sentirán incluso estafadas, quizá. Hombre, totalmente estafadas y de hecho, bueno, lo que dicen es que al final esto es una medida electoralista, no hay que olvidar que el año que viene hay elecciones y que, bueno, pues que es un lavado de imagen, pero además van más allá, ¿no? Usted sabrá que en los últimos meses se ha venido a decir que esto de la ocupación es un bulo, que es mentira que la ocupación esté creciendo en España, ¿no? Al final, el hecho de que el Partido Socialista proponga esta medida demuestra que entonces sí es un problema real, ¿no? Entonces, ¿por qué antes lo calificábamos de bulo? Las asociaciones de víctimas están muy enfadadas, sobre todo porque además se les ha dado de lado constantemente. La plataforma de afectados por la ocupación, que es la que más se ha movilizado en los últimos meses, donde hay infinidad de casos, tanto de víctimas de allanamiento de morada como de inquiocupas, que insisto es el fenómeno que más está creciendo, ya hace mucho tiempo que solicitó una reunión con el Partido Socialista. Ante, bueno, los oídos sordos que hacían, se presentó en el Congreso de los Diputados, Partido Popular, Vox y Ciudadanos hablaron con ellos, pero el Partido Socialista no. Con lo cual, lo primero que dicen es, está muy bien esto, pero a lo mejor deberían sentarse primero a hablar con nosotros, ¿no? Con las víctimas, con las asociaciones que estamos movilizándonos y que les estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo de que hay un problema real con todo esto. Y para empezar, porque además de echar a los ocupas en un plazo de 48 horas, ellos lo que piden es que se les compense por todos los daños que están teniendo que hacer frente, ¿no? Insisto, por todos esos suministros que están pagando, además de por el dinero que están dejando de ganar. Y yo vuelvo a lo mismo, es verdad que además esta es una propuesta que en su día ya plantearon Partido Popular, Ciudadanos y Vox y, bueno, el Partido Socialista entonces dijo que no y ahora que sí, pero a unos y a otros yo lo que les digo es que lo primero que tienen que hacer es sentarse con las víctimas para ver dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Doña Sandra León, periodista de Libertad Digital, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para aportarnos más luz sobre este asunto y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Aprovechando también que tenemos en la mesa a un abogado, a Carlos Lacacil, quiero preguntarle, don Carlos, esta situación, por lo que usted se encuentra en su ejercicio profesional, supongo que tiene que ser muy frustrante, ¿no? Porque la ley, visto cómo está, es evidente que está hecha a medida del delincuente y no del propietario. Es un problema el de la ocupación en España que bueno, es muy real y tan real como efectivamente en los despachos que nos dedicamos a defender a bueno, pues propietarios con legítimo título que se han visto usurpados o allanados en sus bienes inmuebles por bueno, las personas que deciden realizar estos actos. El procedimiento es arduo, es costoso y es muy largo. Una matización solo de lo que ha dicho la periodista: cuando se trata de inquilinos morosos, que efectivamente es lo que más está subiendo porque se sabe en la ley, el que sabe la ley hace la trampa muchas veces, utilizan esa vía para que en vez de ser por el código, por la vía civil, ya no se trate de delito de usurpación o de allanamiento, sino de un desahucio por la vía civil, no contenciosa administrativa, como dijo por error la periodista, que por otro lado ha explicado muy bien la problemática. Yo aquí lo que aportaría es lo siguiente, vamos a ver, en el año 2018 ya hubo y ya hay una reforma legislativa donde entró una figura jurídica que era el desahucio exprés. Bueno, este desahucio exprés se llevó a efecto, se legisló con la intención de que en 15 días máximo el que ocupara una vivienda iba directamente con una resolución judicial a tener que abandonarla. 4 o 5 años después, en nuestro propio despacho, como muestra un botón, de media le puedo decir que los temas de desahucios o de
allanamientos o usurpaciones por la vía penal no va menos de 9 meses en ningún caso. Fíjese, desde 15 días hasta 9 meses. Con esto de las 48 horas, pues efectivamente va a pasar lo mismo porque hay picaresca. Hay picaresca, como decía la periodista, por temas de personas presuntamente vulnerables, que algunas lo son y otras no. Las que no lo son directamente, pues yo les agravaría la pena por, pues por abuso de ley, y las que lo son no cargaría a las espaldas de los propietarios o del legítimo título que tenga del inmueble, sino a cargo, lógicamente, de las políticas sociales del gobierno o de la comunidad que corresponda, que para eso les toca dar esas soluciones habitacionales, pero no a costa del propietario. Y, en definitiva, en 48 horas perfectamente se puede decir, señores, aquí está mi título de propiedad, o mi título de que soy inquilino, o mi título de precarista, o el título que tenga. Usted no tiene ningún título, usted en 48 horas se va a otro sitio. Y si se tiene que ir a la calle, lógicamente, y es persona vulnerable, no hay que dejarla a la calle, pero no a costa del propietario. Tiene que venir los servicios sociales a decirle, pues mire, le meto en esta solución habitacional o en esta otra o tal. Pero no se puede efectivamente abusar de la ley como ahora mismo se está abusando, porque al final es papel mojado. Doña Ana, luego con esta situación la izquierda acusa de crear alarmismo, de crear, en fin, de dar una imagen que no se corresponde. La señora Montero diciendo que esto de hablar de la ocupación que era una cosa de la extrema derecha. ¿No sé a usted esto qué opinión le surge o qué cara se le queda cuando escucha estas sandeces? Es que la cuestión de la ocupación es un auténtico disparate. Es decir, si hace unos años, cuando no existía la ocupación, nos hubieran dicho en qué situación nos íbamos a encontrar en este momento, no nos lo hubiéramos creído. Porque realmente la Constitución garantiza la propiedad privada. No hay una ley que esté por encima de la Constitución. Entonces, todo lo que se está haciendo es, eso sí que es populismo del malo. Se está promoviendo desde el gobierno y desde las instituciones, se está promoviendo la delincuencia, porque además la ocupación se ha convertido en un negocio. Hay mafias detrás de la ocupación que avisan a la gente, métete ahí que está vacío, métete ahí que es de un banco, métete ahí que no te van a poder sacar. Incluso, llévate a este niño. Ana, les dan papeles aparentemente de títulos legítimos a esas personas vulnerables que sin saberlo les pagan una cantidad de esas mafias que usted dice. Pero ustedes no serán tan vulnerables si pueden pagar, ¿no? Primero eso. Bueno, les dicen, mire, si me pagan 300 euros, yo soy el legítimo propietario y les pido ahí tal. Y no es ni legítimo propietario ni nada, son mafias. Pero eso se supone que hay un legítimo propietario que puede demostrar que él es el propietario. Sí, pero no es a veces tan fácil, porque viene el otro y hasta que eso se desmonta, pues lo que pasa es que alargan los procesos. Pero si lo que ocurre está claro, no hay voluntad. Claro, no hay ninguna voluntad. Ni medios, y entonces, Ana, ni voluntad ni medios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el problema crece. Este anuncio que ha hecho el gobierno ahora, que es, como nos ha explicado también esta periodista, pues un anuncio que no tiene recorrido y que no responde a la realidad. ¿Por qué lo han hecho? Pues por lo que hacen todo, porque se han dado cuenta de que como la ocupación afecta no a los ricos, que ahora todos son ricos, sino a personas normales y corrientes que están pagando una hipoteca y que con el Ocupa dentro tienen que seguir pagando la hipoteca, y como saben que afecta a gente normal, a gente de la calle, saben que eso les perjudica. Y entonces, ¿qué están haciendo con ese anuncio que han hecho? Con esa modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Están engañando a la gente. Están engañando a los españoles. ¿Por qué? Porque quieren votos. Porque aquí, a cambio de votos, vale todo. Vale la mentira, vale el engaño, vale el subterfugio, vale el oportunismo. Y les importa un bledo el verdadero problema que se ha generado y que está creciendo exponencialmente. Porque cuando una persona ve que delinque y que tiene impunidad, pues dice, esto es una maravilla, ¿yo para qué me voy a esforzar en comprarme una casa si me puedo meter en la del vecino de enfrente? Entonces, con este tema hay que ser absolutamente riguroso y estricto. Y no vale hablar de vulnerabilidades, porque lo que se hace con los niños
es simplemente utilizarlos como escudos, es hacer un uso absolutamente indecente de los menores, y eso no se puede consentir. Y a los vulnerables, como habéis dicho, bueno, pues que les den viviendas sociales o que les den subsidios o que les den lo que sea, pero la propiedad privada es un bien que garantiza la Constitución y que no se puede vulnerar. Eso sí que no se puede vulnerar. Pues aprovechando que tenemos un abogado en la mesa, me estaba surgiendo un interrogante también al hilo de lo que ha dicho nuestra compañera de Libertad Digital, Sandra León, respecto a la obligatoriedad de mantener los suministros de una vivienda ocupada. Don Carlos, me surge el interrogante. Si no se puede cortar los suministros de agua, luz y gas de una vivienda ocupada porque se considera delito de coacción, para un propietario que tenga una vivienda, por ejemplo, para ponerla en alquiler, si da de baja todos esos suministros y no tiene contratado ni agua, ni luz, ni gas, y esa vivienda es ocupada, ¿qué ocurre? Pues mire, es que serviría de prueba. Serviría de prueba. O sea, esto que usted está comentando es, vamos a ver, cuando llega el legítimo propietario y dice, me han ocupado la vivienda, ¿no? Y empiezan a ver que bueno, pues a ver, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? Pues si, como usted dice, la tenía cerrada y no había, ¿no? A esto se refiere usted, no había consumo de ningún suministro y se ve que no está él dentro de la vivienda, es que alguien se la ha ocupado sin justo título. Lo que ocurre, como bien ha dicho Ana... Le matizo mejor la pregunta. Luego, si quiere, me contesta esa otra parte que usted estima oportuno. Pero pregunto, si esa vivienda que está para alquilar, en el periodo que está enseñándose y buscando un inquilino, por así decir, no tiene dado de alta ni luz, ni agua, ni gas, si es ocupada y enganchan ilegalmente la luz o abren el grifo y gastan agua, ¿esos consumos luego quién los paga? ¿También el propietario habiendo dado de baja los suministros? No. Esto es, o sea, sí lo ponen, o sea, que estuvieran ya a nombre del propietario. Obviamente, si lo enganchan ilegalmente, sí que tiene que ir a nombre del propietario. Pero si yo lo he dado de baja. Pero si lo ha dado de baja, no consta, lógicamente no iría a consta. O sea, que podría ser un mecanismo de defensa frente a ocupaciones para una vivienda que es previsible que esté tiempo vacía, dar de baja los suministros, aunque luego el reenganche, las compañías eléctricas te cobren una cantidad. Pero sí, claro, por supuesto, pero eso es de precaución, no sirve cuando ya te han... No, digo a priori. A priori, sí, por supuesto, es un consejo que usted ha dado que me parece muy oportuno. ¿Legalmente tiene eso recorrido? Por supuesto que sí, No pueden, primero no se puede enganchar ilegalmente nadie a luz, agua, tal, porque eso es otro delito, por cierto. Y segundo, si lo tiene dado de baja y te engancha ilegalmente, no va a costa del propietario, lógicamente, porque no ha firmado él el alta. Eso está claro. Ahora, como medida de precaución sirve, pero bueno, no siempre se caen esas historias. Usted aquí apunta esa posible vía, que está bien, aunque si te quieren ocupar la casa... Ya, pero por lo menos luego no tiene uno que pagar no tienes más gastos añadidos, estoy de acuerdo. Y lo que iba a decir, que creo que es oportuno, al hilo de lo que decía Ana, con muy buen criterio, es que no hay voluntad. Y cuando dicen no hay voluntad, y que sobre todo que es un engaño, quería decir, ha dicho con buen criterio, es que esto es un engaño. Pues miren, claro que lo es, porque hasta los propios jueces, hasta los propios magistrados te reconocen que no hay ley ahora mismo en la mano con los procedimientos que hay como está la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar a nadie en 48 horas, tal y como está ahora. O sea, habría que modificarlo entero. Entonces, es palabra hueca, es decir, en 48 horas voy a tener el tema liquidado. Pues los propios jueces te dicen que eso es imposible, por falta de medios en el propio juzgado, que nunca va a ser menos de X semanas, meses o incluso más. Y segundo, porque la propia ley de enjuiciamiento criminal ya expone una serie de factores como estos que hemos ido apuntando, de si luego es vulnerable o no, de si hay oposición a la denuncia en este caso, etcétera, pues que paraliza y suspende y se lleva una serie de días, de semanas, de tal, por delante. Entonces, ¿qué habría que hacer? Modificar, pero no a modo efectivamente electoralista, no a modo de palabras huecas, en 48 horas, tipo eslogan. Bueno, oiga, pero en 48 horas con la ley en la mano es imposible, el juez no va a poder hacerlo. Habría que modificar entero y decir simplemente, yo soy propietario de este inmueble y resulta que hay otra persona que yo no le he consentido que esté en mi vivienda. El juez, oiga, enséñeme el título, no tengo, fuera.
a la calle. Es decir, usted propone que el testimonio del propietario tenga validez probatoria directa si hay documentos que lo respaldan. Si hay documentos probatorios, efectivamente. Claro, es que eso es lo es que eso sería lo lógico, porque todo lo demás es pues situaciones tan graves como las que también ha apuntado Ana, que hay gente, hablan de gente vulnerable, y esa señora que salió recientemente en prensa, bueno, y en nuestro despacho tenemos, pero para no hacernos eco, lógicamente, de cosas, asuntos particulares. Esa señora que salió, que lo vimos todos en prensa, de casi nonagenaria, de 90 años, que estaba la pobre mujer en su casa, que había alquilado una habitación, que se le habían quedado dentro, que no se iba y que la señora tenía que seguir pagando todo. O sea, es que es inhumano y no tenía ya ni para pensión. ¿Quién es ahí vulnerable? Claro, piensen en la vulnerabilidad. O sea. Don Ángel. Sí, hablando de vulnerabilidad, hay 1000 casos. Nosotros estuvimos en el mes de mayo en Carabanchel con María Luisa, que también una vecina que estaba durmiendo en el portal porque tenía un ocupa en su casa, no podía entrar en su casa y está. Pero no solo eso, el ocupa llamó a la policía porque se sentía acosado, porque estábamos allí apoyando a María Luisa, además con compañeros tuyos, Ana, estuvimos allí y estábamos allí apoyando a María Luisa y el ocupa llamó a la policía porque se sentía acosado de que estábamos allí. A ver, Sánchez es una gran mentira y en esto no iba a ser una excepción. O sea, ¿qué es lo que hace? Hace un anuncio de que en 24 horas vamos a desocupar una vivienda ocupada, etcétera, pero por detrás tiene sus socios de gobierno, y sus socios de gobierno son Podemos y son lo que son. Y son los que defienden la ocupación, porque lo hemos visto, la ministra Irene Montero dice que no es un problema, Yolanda Díaz dice que bueno, que es algo que está sobredimensionado, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es uno de los anuncios más de Sánchez que un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario, mete por detrás de tapadillo lo del allanamiento y lo de las personas vulnerables, que también hay que definir lo que son vulnerables. Claro, porque cuando hablamos de no hay que darle soluciones, sí, pero a los que realmente son vulnerables, que todos luego sabemos lo que ocurre. Nosotros en la Comunidad de Madrid lo tenemos muy claro, en ningún caso vamos a amparar de ninguna de las maneras la ocupación de viviendas, ni el dar patadas en la puerta, ni nada por el estilo. Hemos puesto en marcha el pasado mes de julio, ya se puso en marcha la presidenta Ayuso, el teléfono 112 ocupación para ayudar a los propietarios pues a darle esa información, para conocer qué trámites tiene que hacer para iniciar la desocupación, qué documentos necesitan, etcétera, asesoramiento. Un teléfono que hasta la fecha lleva ya más de 700 llamadas de propietarios que han visto cómo su vivienda ha sido ocupada y a la que le hemos dado apoyo para poder iniciar todos esos trámites, ¿no? Además, nosotros a nivel nacional ya presentamos en el Congreso una ley, porque sí que eso era una ley total de antiocupas, ¿no? Donde sí que efectivamente se iba a poder echar a la ocupación en 24 horas, claro, pero cambiando la ley, es que era una ley entera, era una ley entera, no era un anuncio, era una ley, y donde además, incluso si además era delito flagrante, se podía hacer inmediatamente, o sea, ni siquiera había que esperar esas 24 horas, y donde además proponíamos un endurecimiento de las penas, porque esa es otra, o sea, es que aquí el ocupar sale totalmente gratis en todos los casos. Ya lo sabrán, pero bueno, para que los oyentes lo sepan, la usurpación lleva pena de multa y si es con violencia también pena de multa de 6 meses. Claro. Y solo el allanamiento con violencia hasta 4 años de prisión en los casos ya que casi te hayan matado estando dentro, ¿no? Nosotros sí que proponíamos esos endurecimientos con penas de cárcel porque lo que estamos hablando ahora mismo, lo que es la ocupación sale gratis, ¿no? Estas medidas que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid sí que han conseguido bajar la ocupación en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en España desde 2018, desde que gobierna Pedro Sánchez, ha subido un 46% la ocupación. Es una barbaridad. Entonces, no puede ser que digan que no es un problema. ¿Cómo no es un problema? Si es una realidad social que estamos viendo todos los días, donde propietarios se ven afectados, lo que hemos estado hablando, por tener unas situaciones que en muchos casos ellos son los verdaderos vulnerables. Lo que hablábamos de la mujer de 90 años o lo que hablábamos de la mujer de Carabanchel, que se sentía... Y entonces yo creo que en eso lo tenemos muy claro desde el Partido Popular y en este caso del Gobierno de Ayuso y a nivel nacional con la presentación de esta ley, porque nosotros sí que hemos escuchado a las víctimas y que nos hemos reunido con ellas en numerosas ocasiones. Y sí que lo que creemos que las soluciones tienen que ser subvenciones radicales y definitivas. ¿Qué margen tiene la comunidad? Realmente, jurídicamente, poco, porque competencias en ese sentido tenemos pocas. Lo que sí que es poner ese teléfono que decía de 112 ocupación, donde poder ayudar y poder asesorar a los propietarios para que inicien todos los trámites, para que esa ocupación, ese desahucio de la vivienda ocupada pues sea lo más rápido posible. Es verdad que las comunidades autónomas en este sentido tenemos poco y el que tiene todas las competencias prácticamente es el Estado, ni siquiera los ayuntamientos tienen competencias en estos temas, no es el Estado.
Lo que pasa es que en el Estado, como digo, está el señor Sánchez, que es en sí mismo una mentira tras otra, apoyado por quien está apoyado, que son precisamente los que están defendiendo la ocupación y que han, realmente, dicho de una forma muy llevada al límite, podemos nacer ahí, del movimiento Ocupa prácticamente. Sí, o sea, fíjese, que no estamos inventando nada nuevo. Sí. No, disculpe, pero es que ha dicho una cosa de pasada que es importante, porque en la ocupación se puede fomentar desde muchos ámbitos y con muchos lenguajes también, o muchos eslóganes políticos que han incendiado. Como decía Ana, la ocupación en España tradicionalmente no era un problema. O sea, podían haber... no existía, te podían, no sé, haber hecho vandalismo, ¿no? Teníamos más el tipo de vandalismo. Y efectivamente, pero ahora es un serio problema. ¿Qué sucede? Que es que Podemos llegó a decir con altavoces en redes sociales, que allí donde hubiera segundas y terceras viviendas de residencias de playa o de esto, pues que animaba casi a ocuparlas, que habría que expropiarlas. Entonces, claro, es que cuidado, que esto es muy grave, porque eso cala. Pues tenemos que irnos a publicidad, pero antes de despedirme estaba yo acordando que este fin de semana ha saltado la noticia que ejemplifica hasta qué punto el karma existe, porque resulta que un activista antidesahucios que se persona en los lanzamientos de inmuebles ocupados sistemáticamente, resulta que ha puesto una demanda porque a él le han ocupado su propio piso. Y este activista antidesahucios de Barcelona no ha tenido empacho en poner una demanda en los juzgados y pedir lo mismo para lo que él siempre se apostaba en los portales, impidiendo a la policía ejecutar una orden judicial como es el lanzamiento de personas que están ilegalmente en un inmueble. En fin, hay veces que la justicia poética nos da este tipo de alegrías. Pausa y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.